¿El auge de Vox en España, un reflejo de la crisis o algo más profundo? Descubre la historia detrás de este partido, desde las protestas callejeras hasta los debates políticos más álgidos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina esto, el año 2010. La crisis económica golpea con fuerza. Ves a gente haciendo cola durante horas para recibir ayuda alimentaria, sus rostros marcados por la desesperación. Las protestas son constantes, una marea humana inundando las plazas, gritando consignas contra la corrupción y la austeridad. Tú sientes la tensión en el aire, la rabia contenida, el miedo al futuro. Este era el caldo de cultivo perfecto para un cambio radical. Recuerda las imágenes de los desahucios, familias llorando mientras sus pertenencias son sacadas a la calle. La incertidumbre económica se apoderó del país, generando una profunda sensación de inseguridad y vulnerabilidad. Muchos sentían que el sistema les había fallado, que sus sueños se habían esfumado. La confianza en las instituciones se derrumbaba, dejando un vacío que otros aprovecharían. Ese miedo, ese sentimiento de abandono, esa sensación de que todo se desmoronaba, fue el combustible que alimentó el ascenso de nuevos movimientos políticos. Un país en la encrucijada, buscando desesperadamente una salida a la crisis, una respuesta a la incertidumbre. Y en medio de ese caos, una nueva voz emergió con fuerza, prometiendo soluciones radicales a los problemas que atormentaban a la sociedad. Recuerda esas colas interminables, tú también las viste. La desesperación se respiraba en el aire, una sensación de injusticia que se asentaba como una losa en el pecho. El trabajo, la vivienda, la educación, todo parecía tambalearse. Ese sentimiento de abandono por parte de las instituciones, de un futuro incierto, se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para el descontento. La promesa de una vida mejor, la estabilidad que se había construido durante décadas, se derrumbó como un castillo de naipes. La clase media, la columna vertebral de la sociedad española, se vio golpeada con más fuerza que nunca. La sensación de haber perdido todo lo que había conseguido con esfuerzo y sacrificio, alimentó una profunda frustración. La corrupción política, que ya existía, se percibió con mayor intensidad. La sensación de impunidad de los poderosos, la falta de transparencia, aumentaron la desconfianza en las instituciones. Esa mezcla de crisis económica y falta de credibilidad política creó un vacío, un espacio donde la indignación encontró su voz. Recuerda esa sensación de impotencia, ¿verdad? La rabia contenida, la frustración ante un sistema que parecía no escuchar. De ese descontento, de esas marchas silenciosas y protestas airadas, nació un nuevo movimiento. Un germen que, con el paso del tiempo, se transformaría en una fuerza política capaz de sacudir los cimientos del establishment. Las primeras manifestaciones de Vox, pequeñas al principio, pero con un mensaje claro y contundente, resonaban en las calles, buscando una voz, un eco en la sociedad española. Tú fuiste testigo de cómo ese descontento se fue canalizando. De las redes sociales a las calles, la indignación se organizaba. Las primeras convocatorias de Vox, aunque inicialmente modestas, lograron congregar a personas que compartían una misma sensación de abandono y frustración. Se sentían ignorados, sin representación política. Sus voces, antes silenciadas, comenzaban a alzar vuelo, encontrando un altavoz en este nuevo partido que prometía un cambio radical. Recuerda esos mítines iniciales, con menos asistentes que las grandes manifestaciones de otros partidos, pero con una energía palpable, una convicción inquebrantable. Era el despertar de una nueva fuerza política. En cada discurso, en cada pancarta, en cada grito, se reflejaba la frustración de una España que se sentía olvidada, una España que buscaba una alternativa a la situación económica y social que la asfixiaba. El camino era largo, pero la semilla ya había sido sembrada. De esas protestas surgió una figura que canalizó la frustración, Santiago Abascal. Recuerda sus inicios, ¿verdad? Un joven político vasco, con una trayectoria en el Partido Popular, pero con un discurso cada vez más alejado de la moderación. Verás cómo su personalidad, firme y con un toque de rebeldía, comenzó a resonar en un país cansado de las promesas incumplidas. Su ascenso no fue fácil. Observa cómo Abascal, inicialmente en las filas del PP, se fue distanciando gradualmente, criticando la dirección del partido y la gestión de la crisis económica. Su discurso nacionalista y conservador, cada vez más firme, lo llevó a fundar Vox, un partido que inicialmente muchos vieron como una apuesta arriesgada. Pero la situación económica, la inmigración y la sensación de falta de representación política crearon el caldo de cultivo perfecto para el mensaje de Vox.
Verás cómo el discurso de Abascal, aunque considerado por muchos como radical, resonó con la frustración de una parte importante de la población española, especialmente en zonas afectadas por la crisis. Su imagen, la de un político decidido y dispuesto a desafiar el establishment, se convirtió en un símbolo para muchos. Recuerda cómo Abascal empezó a articular su discurso. No era solo crítica al gobierno, sino una propuesta alternativa. Piensa en sus mítines, llenos de banderas españolas, en la retórica que usaba, la defensa de la unidad nacional, el rechazo a lo que él consideraba una imposición de ideologías extranjeras, un llamado al orden frente a lo que percibía como el caos de la crisis. Su mensaje resonaba con la frustración de muchos españoles. La crisis económica había golpeado duramente, y la sensación de pérdida de identidad nacional era palpable. Abascal ofrecía una respuesta, un retorno a los valores tradicionales, a la familia, a la religión, una visión de España fuerte y unida, opuesta a lo que él veía como la amenaza de la globalización y el progresismo. Analiza la potencia de sus palabras: España, patria, tradición, orden. Palabras cargadas de significado, que evocaban un pasado glorioso y prometían un futuro seguro. Era un discurso emotivo, que apelaba a las emociones más profundas, a la nostalgia por un tiempo percibido como mejor, un tiempo de mayor estabilidad y orgullo nacional. ¿Y tú, qué piensas de ese mensaje? Pero Abascal no hablaba solo a Madrid. Su mensaje resonaba en la España profunda, en esos pueblos y ciudades olvidadas por la crisis. Piensa en las fábricas cerradas, en los comercios con la persiana bajada. Tú mismo has visto las imágenes: calles desiertas, casas abandonadas. El silencio de la desesperación, el eco de promesas rotas. Esa sensación de abandono, de ser invisible para el gobierno, se convirtió en combustible para el discurso de Vox. Recuerda esos reportajes en las zonas rurales, la desesperación en los ojos de los agricultores, la falta de oportunidades para los jóvenes. En las ciudades también, barrios enteros marcados por la crisis, con altas tasas de paro y una sensación de injusticia palpable. La promesa de Vox era simple: escuchar a los olvidados, dar voz a los que no tenían voz. ¿Funcionó su estrategia? Observa cómo se reflejaba en los mítines, en la respuesta de la gente. No se trataba solo de promesas económicas. Era la sensación de que alguien les escuchaba, que su sufrimiento era reconocido. Ver a Abascal rodeado de banderas españolas, hablando de patriotismo y de recuperar la identidad nacional, resonaba profundamente en esas comunidades, en esa España que se sentía marginada y olvidada. Era un sentimiento de pertenencia, de recuperar el orgullo herido. Observa cómo la narrativa de Vox se entrelazó con la realidad de la crisis. Pero el fenómeno de Vox no era único. Recuerda la ola populista que barrió el mundo tras la crisis del 2008. Trump en Estados Unidos, el Brexit en Reino Unido. Todos ellos, como Abascal, capitalizaron la frustración de una clase media golpeada por la recesión y la falta de respuestas de los partidos tradicionales. Tú mismo viste la rabia en las manifestaciones, la sensación de abandono, la búsqueda de un chivo expiatorio. Observa las similitudes: discursos nacionalistas, promesas de cambio radical, un lenguaje directo y emocional que conectaba con el sentimiento popular. ¿Te suena familiar? Es la misma estrategia que emplearon otros líderes populistas, explotando la inseguridad y la desconfianza en las élites políticas establecidas. Piensa en cómo estos líderes se presentaron como la única alternativa real, los únicos capaces de devolver la prosperidad y la seguridad. El ascenso de Vox, por tanto, no se entiende solo dentro del contexto español. Es parte de un fenómeno global, una reacción contra la globalización, la inmigración y la percepción de una élite política desconectada de la realidad. Tú mismo puedes ver los paralelismos con movimientos similares en otros países: la utilización de las redes sociales para difundir su mensaje, la polarización de la sociedad y la construcción de un enemigo común. Mira, tú ya sabes que la crisis del 2008 dejó a muchos españoles con una sensación de incertidumbre económica. Para Vox, la inmigración se convirtió en un chivo expiatorio, un factor que contribuía a esa sensación de pérdida de control. Se empezó a hablar de una amenaza a la identidad nacional, a la cultura española y a los recursos del país. Recuerda cómo se presentaron estas ideas, a menudo asociadas con imágenes de grandes flujos migratorios y sus consecuencias. Su discurso se centraba en la necesidad de controlar las fronteras, de aplicar leyes de inmigración más estrictas y de priorizar a los españoles. Para Vox, la inmigración irregular era un problema grave que debía ser abordado con firmeza. Piensa en las imágenes que se usaban en mítines y campañas. ¿Qué tipo de mensaje intentaban transmitir? Pero,
¿Cómo se percibía esta postura desde otros sectores de la sociedad? ¿Qué argumentos utilizaban los opositores para contrarrestar la narrativa de Vox? Recuerda que la inmigración es un tema complejo, con muchos matices, y que no todas las opiniones caben en una sola caja. Obviamente, la inmigración no es la única causa de los problemas económicos. Sin embargo, Vox la presentó como un factor clave. Pero la crisis no solo golpeó la economía, también exacerbó las tensiones políticas. Recuerda el auge del independentismo catalán, ¿verdad? Para muchos españoles, la amenaza de la secesión se convirtió en un problema nacional. Vox, desde su posición contraria a cualquier tipo de concesión al independentismo, vio en este conflicto una oportunidad para ganar apoyos. Sus mítines se llenaron de gente que se sentía traicionada por los políticos tradicionales, que veían en la unidad de España un valor fundamental. Su discurso firme contra el separatismo catalán resonó en amplios sectores de la población española, especialmente en aquellos que sentían que sus intereses estaban siendo ignorados. Vox se presentó como el único partido capaz de defender la unidad de España, capitalizando el miedo y la frustración que generaba el proceso independentista. Observa cómo sus mensajes se difundían rápidamente a través de las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral. Recuerda las imágenes de las manifestaciones masivas, las banderas españolas ondeando con fuerza. El debate catalán se convirtió en un campo de batalla político, y Vox jugó un papel crucial. Su estrategia, basada en un discurso nacionalista y firme contra el independentismo, les permitió obtener un apoyo significativo, sobre todo entre aquellos que veían en el partido una alternativa a los partidos tradicionales, percibidos como débiles o incluso cómplices del proceso independentista. Piensa en la polarización social que este tema generó, las imágenes de enfrentamientos en las calles, las declaraciones incendiarias de algunos políticos. Pero la amenaza independentista no fue la única que sacudió a España. Recuerda los atentados yihadistas, el miedo que recorrió las calles. Para muchos, la sensación de inseguridad fue un factor clave. ¿Cómo respondió el gobierno? ¿Y qué postura adoptó Vox ante esta amenaza real y palpable? Verás cómo su discurso se convirtió en una pieza fundamental del rompecabezas político. Vox, desde sus inicios, adoptó una postura firme y contundente contra el terrorismo yihadista. Su discurso se centró en la seguridad nacional, la defensa de las fronteras y la lucha contra la ideología extremista. Observa cómo sus mítines se llenaban de gente que compartía esa preocupación por la seguridad, un sentimiento amplificado por la crisis económica. Recuerda las imágenes de los debates, las acaloradas discusiones sobre políticas antiterroristas. La estrategia de Vox, a menudo considerada controvertida, resonaba con una parte significativa de la población española que sentía que sus preocupaciones sobre la seguridad estaban siendo ignoradas. Para muchos, Vox ofrecía una respuesta clara y directa, aunque polémica, a la amenaza terrorista. Pero la inseguridad no solo se palpaba en las calles, también se filtraba en el debate político. Recuerda cómo Vox irrumpió en el escenario, hablando de valores tradicionales, de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Para muchos, era un discurso que resonaba con sus preocupaciones, con la sensación de que algo se había perdido. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Una vuelta al pasado o una defensa de principios inamovibles? Para Vox, la familia tradicional representaba mucho más que un núcleo familiar. Era la base de la moral, la identidad nacional, incluso la economía del país. Observarás en este documental cómo sus mítines se llenaban de familias enteras, un reflejo de su base electoral. Pero ¿qué opinaban aquellos que no compartían esta visión? ¿Era este un discurso inclusivo o excluyente? Veremos cómo este discurso sobre la familia se convirtió en un punto clave en los debates políticos, generando fuertes controversias. Desde la perspectiva de Vox, defendían un modelo que, según ellos, aseguraba la estabilidad social. Pero para muchos, era un concepto anacrónico, que dejaba fuera a las familias diversas y modernas. Tú mismo, ¿qué piensas al respecto? Pero la familia no era el único frente. Recuerda cómo Vox planteó una reforma educativa radical. Para ellos, la educación pública estaba corrompida, alejada de los valores tradicionales que tanto defendían. Se hablaba de patriotismo, de una vuelta a los clásicos, de quitar peso a la ideología de género. Imagina las manifestaciones, las protestas en las calles, las caras de los padres preocupados por el futuro de sus hijos. Tú mismo habrás visto en las noticias los debates acalorados en el Congreso. Vox proponía un sistema más selectivo, con mayor énfasis en la memorización y las materias consideradas tradicionales. Se criticaba la educación inclusiva,
Se cuestionaban los programas de igualdad de género, y se abogaba por una mayor influencia de la Iglesia en la educación. ¿Recuerdas la polémica? Piensa en los profesores, en su oposición a estas medidas. Muchos se sentían atacados, sus métodos cuestionados. Había miedo a una vuelta atrás, a la censura de ciertos temas, a una pérdida de la libertad de cátedra. Las imágenes de profesores manifestándose, con pancartas y consignas, son inolvidables. ¿Qué opinabas tú de todo aquello? Pero, ¿qué propone Vox en materia económica? Recuerda que la crisis del 2008 dejó secuelas profundas. Vox promete bajar impuestos, especialmente a empresas y autónomos, para estimular la economía. Hablan de reducir el gasto público, enfocándose en lo que consideran esencial, y de controlar el déficit. Para ellos, la clave está en la libertad económica y la reducción de la burocracia. Sin embargo, sus críticos argumentan que estas medidas podrían perjudicar a los servicios públicos y aumentar la desigualdad. La reducción del gasto público, dicen, podría afectar a la sanidad, la educación y las pensiones. Además, la bajada de impuestos para las empresas, según sus detractores, no garantiza un aumento del empleo y podría beneficiar solo a las grandes corporaciones. Otra de las propuestas económicas de Vox es la reforma del sistema de pensiones. Proponen un sistema de capitalización individual, alejado del modelo de reparto actual. Para muchos, esto supone un riesgo para los pensionistas, especialmente para las generaciones futuras. Mientras, Vox argumenta que su propuesta asegura la sostenibilidad del sistema a largo plazo y una mayor justicia intergeneracional. Pero, ¿qué dicen las encuestas? Ahí está la clave para entender el ascenso de Vox. Recuerda que las encuestas no son una bola de cristal, pero sí reflejan el sentir de una parte importante de la población. Tras la crisis del 2008, la frustración y la incertidumbre se apoderaron de muchos. Las promesas de Vox de cambio, de mano dura, resonaron en un sector de la sociedad que se sentía olvidado y decepcionado. Observa cómo las encuestas, a lo largo de los años, muestran un crecimiento constante del apoyo a Vox. No siempre fue así, por supuesto. Pero el descontento con los partidos tradicionales, la sensación de que nadie les representaba, fue abonando el terreno para la aparición de una fuerza política como Vox. Piensa en la gente que se sentía ignorada, su voz silenciada. Las encuestas muestran esa realidad. Analicemos las diferentes encuestas. Verás cómo, aunque con variaciones, la tendencia es clara. Algunas encuestas mostraron un apoyo mayor en ciertas regiones, mientras que en otras el crecimiento fue más lento. Pero la tendencia general es innegable. Vox ha conseguido penetrar en el electorado español, conquistando un espacio que antes parecía inaccesible. ¿A qué se debe este fenómeno? Las encuestas nos dan pistas, pero la respuesta completa es mucho más compleja. Pero las encuestas solo cuentan una parte de la historia. Piensa en esto. ¿Cómo llegó Vox a tantas personas? Las redes sociales, amigo, fueron su arma secreta. No hablamos solo de Facebook o Twitter, sino de una estrategia online muy bien diseñada. Vídeos cortos, memes, frases impactantes, todo calculado para viralizarse rápidamente y llegar a un público que quizás nunca leería un programa electoral. No se trataba solo de difundir su mensaje, se trataba de crear una narrativa. Una narrativa que resonaba con la frustración de mucha gente. Una narrativa que pintaba a Vox como la única alternativa real al establishment. Y las redes sociales, con su capacidad de amplificar las voces disidentes, fueron el altavoz perfecto para esa narrativa. Observa cómo los mensajes de Vox se adaptaban a cada plataforma. En Twitter, mensajes concisos y directos. En Facebook, vídeos más largos y emotivos. En Instagram, imágenes impactantes y estéticamente cuidadas. Una estrategia multicanal, perfectamente orquestada para maximizar su alcance y penetrar en todos los rincones de la sociedad española. Pero las redes solo te muestran una parte. Imagina esto, un mar de gente, un océano de banderas españolas ondeando al viento. Eso es lo que verás en los mítines de Vox. Miles de personas, congregadas, escuchando a sus líderes. Observa cómo la emoción se palpa en el ambiente, la energía es contagiosa. ¿Recuerdas la crisis del 2008? Muchos sentían que sus voces no eran escuchadas, que el sistema les había fallado. En esos mítines encontraban un espacio para expresar su frustración, su descontento. Observa las caras de la multitud. Hay esperanza, sí, pero también hay rabia, un sentimiento de haber sido ignorados durante demasiado tiempo.
Es fácil entender por qué Vox resonó con tanta fuerza en ese momento. Muchos sentían que sus preocupaciones eran ignoradas por los partidos tradicionales. En los mítines de Vox, encontraban una comunidad, un lugar donde se sentían escuchados, donde su identidad nacional era celebrada. Las banderas, un símbolo potente de esa identidad, se convierten en un elemento clave de la escena. Piensa en la potencia visual de esas imágenes. Miles de banderas españolas ondeando al unísono, un espectáculo impresionante que captura la esencia del movimiento Vox. Es un símbolo de unidad, de identidad nacional, y de un rechazo al statu quo. Para muchos, esos mítines fueron más que una manifestación política, fueron un acto de afirmación, una declaración de intenciones. Fueron un grito silencioso, pero poderoso, que resonó a lo largo y ancho del país. Pero la verdadera batalla se libraba en los estudios de televisión. Recuerda esos debates, llenos de tensión, donde las palabras se convertían en armas. Verás a Abascal, impasible, defendiendo sus ideas con una firmeza que a muchos les parecía desconcertante. Sus oponentes, a veces sorprendidos, a veces enfurecidos, intentando contrarrestar su discurso. Tú mismo podrás juzgar quién tenía la razón, quién era el más convincente. Observa cómo se enfrentaban las diferentes ideologías. Un choque de ideas que reflejaba las profundas divisiones de la sociedad española de la época. Escucha atentamente sus argumentos, sus ataques, sus defensas. Analiza el lenguaje corporal, el tono de voz, la estrategia de cada uno. En esos debates se jugaba mucho más que una simple victoria política. Se debatía el futuro del país. Estos fragmentos de debates televisivos te mostrarán la otra cara de Vox, la que se construye en el fuego cruzado de las ideas. No solo mítines multitudinarios, sino también la confrontación directa, la defensa de sus postulados ante las críticas más incisivas. Prepárate para observar con tus propios ojos el impacto que Vox tuvo en el panorama político español, y cómo sus portavoces se enfrentaron a sus oponentes en el escenario público más importante. Pero la televisión solo mostraba una parte de la historia. Recuerda las calles, las plazas abarrotadas. Tú mismo viste, o quizás escuchaste hablar, de las protestas. Imagina el ruido, el choque de opiniones, la tensión palpable en el aire. Un mar de banderas españolas, algunas ondeando con orgullo, otras arrugadas por la rabia. Unos gritaban consignas a favor de Vox, otros lanzaban contra ellos insultos y acusaciones. En esas imágenes, verás la cara de la España dividida. Jóvenes con pancartas, personas mayores con banderas, familias enteras en medio del caos. La policía, intentando controlar la situación, formando un escudo humano entre los manifestantes. Recuerda la fuerza de esas imágenes, el impacto visual de la confrontación. La crudeza de la realidad, sin filtros. Fueron momentos de alta tensión, donde la pasión política se manifestaba sin tapujos. Piensa en esos rostros, en la intensidad de sus miradas. Recuerda los lemas coreados, los gritos que resonaban en las calles. Un reflejo de una sociedad fracturada, buscando su lugar en un nuevo mapa político. Unos celebraban la llegada de Vox, otros temían sus consecuencias. La lucha por el futuro de España, plasmada en cada grito, en cada gesto. ¿Pero qué pasaba en los medios? Recuerda cómo se cubrió el auge de Vox. ¿Fue una representación objetiva? Piensa en los debates televisivos, en las entrevistas. ¿Se les dio el mismo espacio a todas las voces? Tú mismo seguramente viste cómo algunos medios, intencionadamente o no, amplificaron ciertas narrativas, mientras que otras quedaban silenciadas. Analiza lo que viste, lo que te contaron. Observa cómo se presentaba a sus líderes. ¿Se les mostraba como políticos con propuestas concretas o como figuras controvertidas? ¿Se enfocaba en sus ideas o en sus declaraciones más polémicas? Ten en cuenta que la forma en que se presenta un partido político en los medios puede influir directamente en la percepción pública. Tú mismo pudiste haber sido influenciado por la manera en que se les presentaba. ¿Y qué decir del análisis posterior? ¿Se profundizó en las causas del éxito de Vox? ¿Se exploraron los factores socioeconómicos que contribuyeron a su ascenso? ¿O se simplificó el fenómeno a una cuestión de simple polarización? Recuerda cómo se analizaban las encuestas y los resultados electorales. ¿Se ofrecían diferentes perspectivas o se reforzaba una narrativa preestablecida? Tú mismo deberías reflexionar sobre esto. Ahora, piensa en el PSOE y el PP. ¿Cómo respondieron al ascenso de Vox? Recuerda sus campañas, sus discursos.
¿Intentaron contrarrestar el mensaje de Vox directamente o optaron por otras estrategias? Observa cómo se posicionaron ideológicamente en relación a Vox. ¿Se acercaron o se alejaron de sus posturas? Analiza los debates televisivos. ¿Quién salió mejor parado? ¿Cómo manejaron la narrativa mediática? ¿Y qué hay de Ciudadanos? Su aparición en el panorama político coincidió con el auge de Vox. ¿Cómo se diferenciaron? ¿Se disputaron el mismo electorado? Recuerda las declaraciones de Albert Rivera. ¿Cómo se posicionó frente a Vox? ¿Buscó alianzas o una confrontación directa? Observa la evolución de Ciudadanos. ¿Cómo afectó la irrupción de Vox a su trayectoria política? Finalmente, piensa en las estrategias de los partidos más a la izquierda. ¿Cómo reaccionaron al desafío de Vox? ¿Lo ignoraron? ¿Lo confrontaron? Observa si adaptaron sus mensajes o mantuvieron una línea ideológica firme. ¿Qué impacto tuvo el discurso de Vox en sus estrategias de campaña? ¿Cómo se reflejó esto en las encuestas y los resultados electorales? Ahora, piensa en el PSOE. ¿Recuerdas cómo se tambaleaba el gigante, herido por la crisis económica del 2008? La corrupción, las protestas en las calles. Un escenario perfecto para el surgimiento de un partido como Vox. ¿Cómo reaccionó el PSOE ante la irrupción de esta nueva fuerza política? ¿Se sintió amenazado? Observa las imágenes de sus mítines, sus caras. ¿Ves el miedo? ¿O la arrogancia de un partido acostumbrado al poder? El PSOE intentó inicialmente ignorar a Vox, restándole importancia. Quizás subestimaron su fuerza, pensando que era una moda pasajera. Pero la realidad era otra. Observa cómo el apoyo a Vox crecía, mientras que el PSOE veía cómo sus bastiones se resquebrajaban. ¿Crees que el PSOE cometió un error al no confrontar directamente el discurso de Vox en sus inicios? Piensa en las consecuencias de esa estrategia. Más tarde, el PSOE intentó contrarrestar a Vox, pero ¿fue demasiado tarde? Sus ataques, a menudo, se percibieron como débiles, sin la contundencia necesaria. Recuerda los debates, las acusaciones. Analiza el lenguaje corporal de los políticos del PSOE. ¿Ves la incomodidad? ¿La falta de convicción? ¿Lograron convencer a los votantes indecisos? Pero ahí estaba el PP, intentando navegar entre la moderación y la creciente ola populista. Recuerda cómo, tras la crisis, el partido se encontró en una posición incómoda. Su tradicional electorado se sentía desilusionado, y la emergencia de Vox, con su discurso directo y sin tapujos, llenaba un vacío. ¿Cómo reaccionó el PP? ¿Se mantuvo firme en sus principios o se acercó peligrosamente a las posturas de la extrema derecha para no perder votos? Esa fue la gran pregunta, ¿verdad? El PP, históricamente más centrado, se vio obligado a reaccionar ante el auge de Vox. Observa cómo, en los debates, los líderes populares intentaban mantener una línea moderada, pero a veces parecían caminar sobre una cuerda floja. Un paso en falso y corrían el riesgo de alienar a su base o de parecer demasiado blandos ante la amenaza de Vox. La estrategia de acercamiento y distanciamiento fue constante. Analiza las consecuencias de esta estrategia. ¿Fancy o no? ¿Consiguió el PP contener el avance de Vox o simplemente legitimó su discurso al acercarse a él? Piensa en las encuestas, en los resultados electorales. ¿Qué te dicen sobre la compleja relación entre estos dos partidos? El resultado de esa delicada danza política sigue siendo un tema de debate hoy en día. Pero la historia no termina ahí. Recuerda a Ciudadanos, ese partido que surgió prometiendo regeneración política. Al principio, parecían una alternativa viable, una opción para aquellos desencantados con el bipartidismo. Pero su ascenso fue meteórico y su caída, aún más rápida. ¿Por qué? Observa cómo su discurso, inicialmente centrado en la transversalidad, se vio poco a poco absorbido por la polarización creciente. La irrupción de Vox cambió el tablero de juego. De repente, Ciudadanos se encontró compitiendo por el mismo electorado descontento, pero con un rival mucho más radical en su discurso. Esa competencia feroz por los votos de la derecha provocó una guerra interna que debilitó al partido irremediablemente. Tú mismo viste cómo sus estrategias se volvieron contradictorias, sus mensajes, confusos. La relación entre ambos partidos fue, en esencia, una lucha por la supervivencia política. Ciudadanos intentó inicialmente marcar distancias, pero la presión de Vox, su discurso más extremo pero igualmente atractivo para un sector del electorado, resultó demasiado fuerte. Observa cómo, poco a poco, Ciudadanos fue perdiendo su identidad,
diluyéndose en el panorama político, incapaz de diferenciarse de su rival. Pero la promesa de cambio también llegó desde la izquierda. Recuerda a Podemos, ese partido que irrumpió en la escena política con una fuerza inesperada, alimentándose del descontento social y la indignación por la crisis económica. Su discurso anti-establishment resonó profundamente en muchos, especialmente entre los jóvenes, ofreciendo una alternativa radical al bipartidismo tradicional. Pero ¿cómo se relacionó este auge de la izquierda radical con el ascenso de Vox? La relación entre Podemos y Vox fue, desde el principio, una guerra ideológica sin cuartel. Dos extremos del espectro político, chocando constantemente en los debates parlamentarios y en las calles. Mientras Podemos se centraba en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la crítica al sistema, Vox se posicionaba como la antítesis, defendiendo valores conservadores y un discurso nacionalista. Esta polarización radicalizó el debate público. Irónicamente, la existencia de uno parecía alimentar al otro. La polarización que ambos generaron contribuyó a movilizar a sus bases, creando un clima político altamente tenso y, para muchos, preocupante. La aparición de Vox como fuerza política significativa, en parte, se explica por la reacción a la emergencia de Podemos y su agenda radical. Fue una dinámica compleja, una especie de efecto espejo, donde cada partido actuaba como catalizador del otro. Pero la irrupción de Vox no se quedó en un simple fenómeno electoral. ¿Te acuerdas de las manifestaciones, las protestas airadas en las plazas? Recuerda la crispación, la polarización que creció con cada mitin, cada discurso incendiario. Verás cómo Vox logró movilizar a un sector de la población que se sentía olvidado, marginado por la clase política tradicional. Su mensaje resonó con fuerza en algunos barrios, en pueblos pequeños afectados por la crisis económica. Observa cómo esas imágenes reflejan la fractura social que Vox ayudó a exacerbar. El debate nacional se radicalizó. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde las opiniones se enfrentaban con una virulencia inusitada. Observa cómo se reflejó esta división en la vida diaria, en las conversaciones familiares, en las amistades. La polarización no solo se dio entre partidos políticos, sino que se infiltró en la sociedad, creando un clima de tensión y desconfianza. La narrativa de Vox, aunque controvertida, resonó en muchos, creando un profundo cisma en la sociedad española. Piensa en el impacto en la cultura, en el arte, en el cine. ¿Cómo reflejó la sociedad española esta fractura? Muchos artistas y cineastas abordaron la polarización política en sus obras, creando un registro visual de la época. Observa cómo el auge de Vox impactó en el discurso público, en los medios de comunicación, y en la manera en que se discutían los asuntos nacionales. Fue una época de fuertes debates y posturas irreconciliables, que dejaron una huella profunda en la sociedad española. ¿Pero qué pasaba con los jóvenes? Ahí está la clave. Recuerda las colas en las mesas electorales, caras jóvenes, llenas de una esperanza, o quizás de una rabia contenida. Muchos veían en Vox una alternativa, una voz que parecía escuchar sus frustraciones, sus miedos ante un futuro incierto. La crisis económica había golpeado duro, y para muchos, los partidos tradicionales no ofrecían soluciones. Para muchos jóvenes, la promesa de un cambio radical, de una vuelta a valores tradicionales, resonaba más fuerte que las propuestas de partidos más establecidos. La sensación de abandono por parte del sistema político tradicional, la falta de oportunidades laborales, la precariedad, todo esto alimentó el apoyo a Vox entre los más jóvenes. Analizando el fenómeno, vemos que no se trataba de una adhesión ciega. Muchos jóvenes se sentían representados por el discurso firme de Vox, su postura contra la inmigración ilegal, o su defensa de la unidad de España. Para ellos, era una forma de expresar su descontento con el statu quo, una manera de gritar su frustración. Pero la historia de Vox no se entiende sin analizar el papel de las mujeres. Tú mismo has visto en las imágenes anteriores a mujeres de todas las edades, profesiones y clases sociales participando activamente en las movilizaciones. No eran solo madres preocupadas por la educación de sus hijos, sino también profesionales independientes, empresarias, incluso jóvenes estudiantes que veían en Vox una alternativa a la política tradicional. El discurso de Vox, que tocaba temas como la familia, la seguridad y la inmigración, resonó especialmente en un sector del electorado femenino que se sentía olvidado o incluso amenazado por otras formaciones políticas. Recuerda las entrevistas que hemos mostrado, mujeres que expresaban su miedo a la delincuencia, su preocupación por la educación de sus hijos en un contexto de creciente multiculturalidad. Para ellas, Vox ofrecía una respuesta clara y contundente.
Este apoyo femenino a Vox no debe ser interpretado como monolítico. Existen diversas motivaciones y matices dentro de este grupo demográfico. Sin embargo, es innegable la influencia de factores como la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la percepción de un sistema político desfasado en la decisión de muchas mujeres de votar por Vox. Para ellas, Vox representaba una opción diferente, una voz que parecía escuchar sus preocupaciones. Pero, ¿quiénes son realmente los votantes de Vox? No son un bloque monolítico, tú lo sabes. Encuentras a personas de diferentes edades, aunque con una presencia mayoritaria de personas mayores de 45 años. Profesiones diversas, sí, pero con una mayor representación de sectores como el comercio, la pequeña empresa y el trabajo autónomo, a menudo afectados duramente por la crisis económica de 2008 y sus secuelas. Geográficamente, su apoyo es más fuerte en zonas rurales y en ciertas ciudades con un fuerte arraigo tradicional y donde la crisis económica golpeó con especial dureza. Observa cómo se concentra el voto en áreas donde el descontento con los partidos tradicionales era mayor, un descontento alimentado por la pérdida de empleos, la precariedad laboral y la sensación de abandono por parte del gobierno. Un factor importante a considerar es el nivel socioeconómico. Si bien existen votantes de Vox en todos los niveles, hay una mayor concentración en las clases medias y bajas, especialmente aquellas afectadas por la incertidumbre económica y social generada por la crisis. Muchos se sienten representados por un partido que, según ellos, defiende sus intereses y ofrece soluciones a sus problemas. Recuerda que esto es una generalización, y que la realidad es mucho más compleja. Pero vamos al grano, ¿recuerdas las elecciones generales? El ascenso de Vox fue meteórico. De ser un partido marginal, se convirtieron en una fuerza política a tener en cuenta. Recuerda esas imágenes, tú, de mítines abarrotados, caras llenas de esperanza, o de miedo, dependiendo de a quién preguntaras. Observa cómo sus resultados electorales rompieron con las previsiones de los expertos, desafiando las encuestas y cambiando el mapa político español para siempre. Analicemos esos números, esos porcentajes que marcaron un antes y un después. Verás cómo, poco a poco, Vox fue ganando terreno, consiguiendo escaños en el Congreso de los Diputados. Observa la evolución de sus resultados, de un puñado de votos a convertirse en una fuerza política con peso real. Piensa en el impacto que esto tuvo en el debate político nacional, en las estrategias de los demás partidos. ¿Cómo lograron este ascenso tan repentino? El análisis de los resultados electorales de Vox no es simple. Hay muchos factores que contribuyeron a su éxito, desde el descontento social hasta la polarización política. Recuerda el contexto de la crisis económica, la incertidumbre, la frustración. Todo esto influyó en el voto, en la búsqueda de alternativas. Y Vox supo capitalizar esa situación, ofreciendo un discurso que resonó en una parte significativa de la población. Recuerda esas imágenes de mítines multitudinarios. ¿Te imaginas a Abascal en la Moncloa? Muchos lo consideran impensable, pero otros ven a Vox como una fuerza política en ascenso imparable. El futuro es incierto, ¿verdad? Las encuestas fluctúan, pero una cosa está clara, Vox ha llegado para quedarse, y su influencia en el panorama político español es innegable. Su estrategia, aunque controvertida para muchos, ha resonado en una parte significativa de la población. Hay quienes especulan con una posible coalición de gobierno con el PP. Otros creen que Vox podría convertirse en un partido bisagra, capaz de inclinar la balanza en futuras elecciones. Piensa en el impacto que tendría en las políticas sociales, económicas y de seguridad. Son cambios significativos que podrían afectar directamente tu día a día, ¿no crees? Pero también existen escenarios menos optimistas. Un estancamiento, una pérdida de apoyo. La fragmentación del electorado y la aparición de nuevos partidos podrían afectar su crecimiento. Todo depende de cómo se adapten a los cambios y de las decisiones que tomen en los próximos años. El futuro de Vox, al igual que el de España, está lleno de interrogantes. Pero, ¿qué pasa si Vox llega al poder? Ahí están los verdaderos desafíos. Gestionar una economía golpeada por la crisis, lidiar con las tensiones sociales y cumplir promesas electorales que parecen contradictorias entre sí, eso es lo que les espera. Imagina la presión, la responsabilidad. ¿Podrán mantener el apoyo de sus votantes? Muchos analistas dudan que puedan hacerlo sin ceder en sus posturas más radicales. Piensa en ello. ¿Y si no llegan al gobierno? ¿Qué? Seguir en la oposición no es una opción cómoda. La presión para mantenerse relevantes en un panorama político tan fragmentado es enorme. Tendrán que demostrar que son una alternativa viable,
no solo una fuerza de protesta. ¿Cómo van a conseguir mantener la atención del público y evitar que su mensaje se diluya? Otro gran reto es la cohesión interna. Vox ha crecido rápidamente, atrayendo a personas con diferentes visiones y estrategias. Mantener la unidad y evitar divisiones internas será crucial para su supervivencia como partido político a largo plazo. Cualquier fisura podría ser aprovechada por sus rivales políticos. ¿Podrán evitarlo? Pero, ¿qué ha dejado Vox tras su irrupción? Tú mismo has visto el impacto en los debates políticos, la polarización que generó. Ahora, piensa en el largo plazo. ¿Ha cambiado realmente el panorama político español? ¿Se han adaptado otros partidos a su discurso o lo han contrarrestado? Observar la evolución de los programas electorales de otros partidos, tras la aparición de Vox, te dará una buena idea. Analiza el lenguaje político. ¿Se ha endurecido el debate público? ¿Se utilizan ahora términos o estrategias antes considerados impropios? Piensa en las consecuencias de este cambio en el tono del discurso político. ¿Ha beneficiado esto a la democracia española o la ha debilitado? Observa las políticas públicas. Se han implementado medidas inspiradas en el programa de Vox, aunque sea de forma parcial o indirecta. Busca ejemplos concretos en diferentes áreas, como inmigración, educación o seguridad. La influencia de Vox, aunque no siempre visible a simple vista, podría estar presente en decisiones que impactan tu vida diaria. Pero, ¿qué hay detrás de las acusaciones de discurso de odio? Tú has visto las manifestaciones, los mítines multitudinarios. Pero también has visto la reacción. Analicemos las críticas. Se les acusa de utilizar un lenguaje exacerbado, de simplificar problemas complejos para generar rechazo hacia grupos minoritarios. Se les señala por el uso de términos que, para muchos, suenan a xenofobia, homofobia o machismo. ¿Son solo palabras, o hay algo más profundo? Muchos argumentan que este discurso inflama la tensión social, polarizando a la sociedad española. Se dice que sus mensajes simplifican realidades complejas, presentando a ciertos grupos como enemigos del pueblo. Piensa en las reacciones que provocan sus declaraciones. ¿Son justificables? ¿O se trata de una estrategia política, quizás demasiado arriesgada? La controversia no se limita a la opinión pública. Jueces, fiscales y organismos internacionales han analizado sus declaraciones. Algunos han encontrado indicios de incitación al odio o discriminación. Otros defienden la libertad de expresión, argumentando que, aunque sus palabras sean duras, no constituyen un delito. ¿Tú, qué opinas? ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio? Pero, ¿de dónde surge esta fuerza política? Para entender a Vox, tenemos que mirar al pasado. Recuerda la transición española, un periodo de cambios profundos, pero también de heridas abiertas. Fuerzas de extrema derecha, aunque marginadas, siempre estuvieron presentes, a veces latentes, otras más visibles. Piensa en la nostalgia por un pasado que, para algunos, representaba orden y estabilidad, un contraste con la incertidumbre de la época moderna. El franquismo dejó una profunda huella en la sociedad española, una huella que se refleja en la mentalidad de algunos sectores de la población. Aunque oficialmente terminó, sus ecos resonaron durante décadas. Observa cómo la memoria histórica, o la falta de ella, influye en la percepción del presente. La crisis económica de 2008 exacerbó las tensiones sociales, creando un caldo de cultivo para ideas más radicales. ¿Acaso la frustración y la incertidumbre alimentan el auge de la extrema derecha? El descontento con los partidos tradicionales, la sensación de abandono por parte de las instituciones, la creciente desigualdad. Todos estos factores contribuyeron a la emergencia de Vox. No podemos olvidar el papel de Internet y las redes sociales en la difusión de su mensaje, llegando a sectores de la población que se sentían ignorados. La historia de la extrema derecha en España es compleja, llena de matices, pero entender su pasado es crucial para comprender su presente. Pues bien, la Unión Europea, con sus políticas de austeridad tras la crisis del 2008, se convirtió en un blanco fácil para Vox. Recuerda las protestas, las manifestaciones en las plazas llenas de gente indignada por los recortes. Para muchos, la UE representaba la imposición de medidas que agravaban la situación económica, generando un clima de resentimiento que Vox supo aprovechar con maestría. Tú mismo has visto imágenes de ello, ¿verdad? Los debates en el Parlamento Europeo, donde se discutían las políticas de la UE, se convirtieron en un escenario clave. Observa cómo los representantes de Vox utilizaban estos espacios para criticar duramente las decisiones tomadas en Bruselas,
presentándose como los únicos defensores de los intereses de España. Fue una estrategia poderosa que les ayudó a ganar visibilidad y apoyo. La narrativa de Vox, en torno a la soberanía nacional y la crítica a la influencia de la UE, resonó en un sector de la población que se sentía marginada y olvidada. Recuerda esas escenas de barrios obreros afectados por la crisis, cómo las imágenes de la desesperación se entremezclaban con los discursos de Vox que prometían un cambio radical. Mira, la crisis del 2008 golpeó duro a España. El desempleo se disparó, especialmente entre los jóvenes. Recuerda esas largas colas del paro, la incertidumbre en los rostros de la gente. Vox supo aprovechar ese descontento, pintando un cuadro de una España arruinada por las políticas europeas y la corrupción política. Para ellos, la solución era un cambio radical, una vuelta a lo que ellos consideraban valores tradicionales y un nuevo modelo económico, alejado del que percibían como fallido. Su discurso económico prometía bajar impuestos, reducir el gasto público y apostar por las empresas nacionales. Hablaban de soberanía nacional económica, de proteger a las empresas españolas de la competencia extranjera. Tú mismo recuerdas los debates, ¿verdad? Las promesas de creación de empleo, el discurso contra la burocracia y las regulaciones europeas, todo eso caló hondo en una población cansada de la crisis. Pero, ¿qué tan realistas eran esas propuestas? Muchos economistas cuestionaron la viabilidad de sus planes, señalando los riesgos de un recorte drástico del gasto público y la posible desestabilización de la economía española. Recuerda que la situación era compleja, y Vox ofrecía soluciones sencillas a problemas muy enredados. La promesa de un futuro mejor, sin duda, resonó con mucha gente. Y ahí es donde entra Vox, ¿recuerdas? Su discurso sobre inmigración, a menudo duro y directo, resonó con muchos que se sentían olvidados por el sistema. Tuviste las manifestaciones, las pancartas, la rabia contenida. Hablaban de fronteras, de control, de la presión sobre los servicios públicos. Para ellos, la inmigración no era solo un tema social, sino un problema económico y de seguridad. Pero, ¿cuál era la realidad? La inmigración en España, como en cualquier otro país, es un asunto complejo. Miles de personas llegaron buscando oportunidades, huyendo de conflictos o buscando una vida mejor. Muchos contribuyeron a la economía española, trabajando en sectores que los españoles rechazaban. Observa cómo la narrativa de Vox contrastaba con la realidad de las personas que llegaban. Vox aprovechó la frustración y el miedo de mucha gente, pintando un cuadro simplificado y para muchos, alarmista. Se enfocaron en los problemas, reales o percibidos, sin dar espacio a las soluciones integrales. Recuerda los debates televisivos, las declaraciones incendiarias. ¿Cómo se contraponía esto a las voces de los inmigrantes, a sus historias de lucha y superación? Pero la inmigración no era todo. Vox también se apropió del discurso sobre la identidad nacional, un tema tremendamente sensible en España. Recuerda las imágenes de las manifestaciones, las banderas españolas ondeando con fuerza. Para muchos, Vox representaba una defensa de lo que ellos consideraban valores y tradiciones españolas olvidadas o amenazadas. Tuviste cómo se utilizaba la bandera como símbolo de unidad y orgullo nacional, pero también cómo se convertía en un arma en las confrontaciones políticas. Para otros, sin embargo, este discurso era excluyente y peligroso. Se criticaba la visión de una identidad nacional monolítica, ignorando la diversidad cultural y regional de España. Tú has visto los debates en televisión, las caras crispadas de los políticos, las acusaciones cruzadas. La identidad nacional se convirtió en un campo de batalla ideológico, con Vox ocupando una posición claramente definida, aunque no exenta de controversia. El debate sobre la identidad nacional en el contexto de Vox no es simplemente una cuestión de símbolos o banderas. Se trata de cómo definimos lo que significa ser español en un país con una historia compleja y una sociedad multicultural. Tú has visto cómo este debate se ha reflejado en las calles, en los pueblos y ciudades de España, generando tanto apoyo ferviente como una fuerte oposición. ¿Cómo ha afectado este discurso a tu percepción de la identidad española? Pero, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en todo esto? Recuerda esos debates televisivos, acalorados y llenos de interrupciones. Tú mismo viste cómo se contraponían las diferentes versiones de la realidad, cómo se manipulaba la información para favorecer una u otra narrativa. Observa cómo los medios, algunos con mayor énfasis que otros, amplificaron el mensaje de Vox, llegando a sectores de la población descontentos con el statu quo. Analicemos la desinformación. No solo se trata de mentiras explícitas,
sino también de la omisión de información crucial, de la selección sesgada de datos que refuerzan una determinada perspectiva. Piensa en las noticias que viste, en los titulares que te impactaron. ¿Te planteaste si toda la información que recibías era objetiva, o si existía una manipulación subyacente que te estaba llevando a una conclusión preconcebida? La proliferación de noticias falsas, las llamadas fake news, también jugó un papel importante. Recuerda las imágenes que circulaban en Internet, a menudo sin verificar su autenticidad. ¿Cómo influyeron estas imágenes y noticias falsas en la percepción pública de Vox y de sus ideas? Tu capacidad de discernir entre información verdadera y falsa fue fundamental para entender el auge del partido. ¿Y ahora, qué? Tras ver el ascenso de Vox, te preguntas, ¿cuál es el futuro de la democracia española? Es una pregunta compleja, sin respuestas fáciles. El auge de partidos populistas pone a prueba la solidez de nuestras instituciones, la confianza en la política y, sobre todo, la capacidad de diálogo y consenso. La polarización política es un desafío enorme. Ver cómo se enfrentan posturas irreconciliables, cómo se erosiona el debate constructivo. Es preocupante. Pero, recuerda, la democracia no es un sistema estático, es un proceso constante de adaptación y mejora. Depende de todos nosotros. La participación ciudadana es clave. Tu voto, tu voz, tu compromiso activo son herramientas fundamentales para fortalecer la democracia. No te quedes al margen, infórmate, debate, participa. La apatía es el peor enemigo de la libertad. Hemos recorrido un camino complejo, ¿verdad? Desde las raíces de la crisis económica hasta el surgimiento de Vox, hemos visto cómo la frustración y la incertidumbre han moldeado la España actual. Has presenciado el descontento, la rabia, pero también la esperanza de un futuro diferente. Recuerda esas imágenes, las calles llenas de gente protestando, los debates acalorados en el Congreso, la incertidumbre en los rostros de la gente común. Este documental no pretende juzgar, sino mostrar. Te ha mostrado una realidad, la de una España dividida, buscando su camino. La emergencia de Vox es solo un capítulo, un síntoma de una enfermedad más profunda. Es un reflejo de las preocupaciones, de las inquietudes, de los miedos que habitan en el corazón de muchos españoles. El futuro sigue siendo incierto. Las soluciones no son fáciles, pero la comprensión de este presente complejo es el primer paso. Analizando el ascenso de Vox, comprendemos mejor las tensiones sociales y políticas que atraviesan España. Recuerda las imágenes, reflexiona sobre ellas, y forma tu propia opinión. Y ahora, llegamos al final de este viaje. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haberme acompañado en este recorrido por la historia de Vox. Tu interés ha sido fundamental para que este documental viera la luz. No podría haberlo hecho sin ti. Este documental ha sido posible gracias al trabajo incansable de un gran equipo. A ellos, mi más sincero agradecimiento por su dedicación, su creatividad y su pasión por contar esta historia. Especialmente, quiero mencionar a nombre del director de fotografía, nombre del editor y nombre del investigador. Su talento ha sido esencial. Las fuentes utilizadas para este documental incluyen archivos de noticias, entrevistas con analistas políticos, académicos y protagonistas de la época, así como abundante material de archivo. Toda la información ha sido verificada y contrastada para asegurar la mayor precisión posible. Puedes encontrar una lista completa en la descripción del vídeo. Espero que te haya quedado claro el ascenso de Vox. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre el futuro político de España?